En esta época en la que se acerca el mes de diciembre y con él los diferentes momentos en los que las marcas y el comercio nos invaden con su impacto de persuasión para la compra, se vuelve fundamental ese momento en el que nosotros nos preguntamos, ¿qué nos lleva como consumidores finales a la compra? ¿La emoción o lo racional? ¿Qué hace que en un momento determinado no nos importe endeudarnos, que todo nos parezca que no lo merecemos, que lo hemos, es decir, es que ya es hora de darme un gusto en la vida, cosas por el estilo, temas que se vuelven recurrentes en una época como la nuestra, pero que seguramente para el año que viene se convierte en preguntas de dónde sacar el dinero para suplir los gastos de lo que hice en diciembre y asuntos por el estilo. El neuromarketing, una adecuada comunicación en el mercado asociado al consumo, el tema que nos ocupa en este espacio de opinión de En Rojo y Negro. Y por eso, a través de la siguiente nota, queremos de la mano de Paula Andrea Roldán, la directora de la Facultad de Economía de nuestra universidad, quien nos hablará sobre los gastos que los colombianos solemos realizar en estas temporadas de fiestas y de regalos, pero también algunos tips para sabernos controlar. ¿Será eso posible? La nota que les ofrecemos a continuación. Cuando estamos hablando en la última temporada del año, lo principal que incentiva obviamente el consumo es que hay más plata disponible, que tenemos las primas, las bonificaciones, se aumentan las remesas, es decir, la plata que viene del exterior y las transferencias. Entonces en el hogar hay más recursos. Otra cosa es el tema cultural. Para esta última temporada del año pues tenemos todas las festividades, entonces las personas aumentan el consumo pues porque tenemos que comprar regalos, tenemos todo el tema por ejemplo del traído del niño Jesús, los aguinaldos, entonces aumenta obviamente como tal ese consumo. Y adicional a eso está todo el tema de las celebraciones alrededor de las fiestas navideñas. Durante diciembre hay unos sectores que históricamente pues obviamente se ven beneficiados. El primero es el tema del comercio al detal, lo que hoy conocemos como el retail, en donde precisamente por esas compras de esos aguinaldos, de ese traído del niño Jesús, pues ellos son los que más se ven beneficiados. Puntualmente los productos que más se demandan en esa fecha, estamos hablando por ejemplo de electrodomésticos, de tecnología, de moda, porque todos quieren entonces el estreno, los regalos del traído del niño Jesús. Y está obviamente el tema de hotelería y turismo, porque en esta temporada están las vacaciones tanto de universidades como colegios y normalmente las familias tienden a agendar esas vacaciones para fin de año. Tenemos otros sectores como es alimentos y bebidas que se van a ver beneficiados precisamente por estos eventos sociales, el tema de las novenas y demás, en donde por la cultura colombiana pues obviamente todos estamos alrededor de los alimentos como forma de festejar esta temporada. Y puntualmente el tema de transporte, precisamente como tenemos tantos eventos sociales, el transporte aumenta significativamente en este diciembre. Es normal que en diciembre, precisamente porque sentimos que tenemos más recursos, nos queramos endeudar. Eso tiene unas repercusiones en el largo plazo. Es decir, si las personas empiezan a utilizar desmedidamente las tarjetas de crédito, eso puede llevar a un sobreendeudamiento. Además, porque actualmente, aunque las tasas de interés están bajando, siguen siendo altas. ¿Qué puede significar, por ejemplo, en el largo plazo? Que en los primeros meses del año, precisamente los hogares se vean muy endeudados. Eso implica entonces que el consumo pueda bajar y que se vea afectado también el tema de los ahorros. ¿Qué consejo les daría yo a las familias? Primero, que no vayan a gastar más de lo que tienen. Hay que tener en cuenta que aunque Colombia va a crecer en un promedio de 1.8 este año, también hay un tema de desempleo que está creciendo significativamente. Hoy estamos al 9.7%. Entonces es fundamental tener en cuenta cuáles son las proyecciones de ingreso para el 2025 y que no se lo gasten todo en diciembre, porque es importante tener previsto los imprevistos. Es evidente que en una época como diciembre, en el que se espera que las ventas en el comercio aumenten alrededor de un 300% y que gracias a lo que nosotros conocemos como la época navideña se vuelve fundamental analizar ese tema, como lo escuchábamos de la mano de la directora de Economía,
Bueno, ¿y qué repercusiones tiene? ¿Cómo influye el neuromarketing en las emociones? ¿Cómo influye la persuasión para llevar a la compra? Y sobre todo, ¿cómo es ese ejercicio comunicativo? Y precisamente en este espacio de En Rojo y Negro, para hablar sobre ese tema, nos acompaña Mariana Gómez, quien es la coordinadora del Laboratorio de Neurociencia y Comportamiento Humano de nuestra universidad, y nos acompaña el decano de la Escuela de Ciencias Sociales de nuestra universidad, Omar Muñoz. Bienvenido, Omar. En términos comunicativos, por lo regular, la gente se pregunta, es que en estos tiempos son tantas las cosas, la gente se pregunta acerca de, bueno, ¿es bueno no comprar? ¿Cómo comunicar adecuadamente? ¿Qué elegir? Hoy ya hay mucha literatura al respecto, ¿qué decir desde las ciencias sociales? Bueno, frente a la pregunta de cómo comunicar en una época como esta, digamos que es retador, porque Sí. como veíamos en la nota, es una época y una gran oportunidad donde las marcas, los anunciantes van a querer aprovechar el momento, por lo que explicaba la directora Paula. Hay mayor capacidad de las personas de recibir ingresos, las bonificaciones, y eso hace que todas las marcas quieran aprovechar, con lo cual el ruido, la cantidad de información en esta época también es bastante particular. ¿Qué es lo recomendable? Ser muy estratégico, ser muy enfocado en la comunicación, en lo que se va a decir de manera clara, concreta, con un beneficio que le represente a la persona, porque realmente es una competencia muy agresiva. Todos van a querer seducir, ¿no?, ese bolsillo de ese consumidor por esa gran oportunidad que se presenta. Entonces, es como entender cómo está funcionando la comunicación, y es ahí donde las redes sociales entran a jugar un papel determinante. Cuando uno piensa en la neurociencia, Milena, uno dice, a ver, es que hay unos ciertos circuitos funcionando de tal manera, entonces claro, aparece ese tema de la ciencia del neuromarketing como una oportunidad de atrapar al consumidor, ¿de acuerdo, Mariana? Como de poderle decir al consumidor final, desde el precio hasta la calidad, desde su punto de vista, ¿qué es lo que termina influyendo realmente en el consumidor final? Perfecto. Como para explicar un poquito, es como si nuestra mente funcionara a través de dos aplicaciones. Sí. Una aplicación que vamos a llamar emocional y otra aplicación que vamos a llamar racional. ¿Qué es lo que nos lleva a comprar la aplicación emocional? ¿Y de qué depende? Depende principalmente de las características de comunicación, pero además también de los denominados sesgos cognitivos, de los que somos altamente, digamos, persuasivos en el momento de estar en diciembre, por ejemplo. Entonces, en diciembre lo que podemos ver es que estos sesgos se activan de forma más rápida, generando en nosotros una inhibición de las cortezas racionales o de esa otra parte que podemos denominar más consciente. Eso se llaman asimetrías funcionales. ¿Qué pasa? A mayor emocionalidad, menor racionalidad, y viceversa. ¿Qué pasa? Que con el tema sensorial, con el tema de conocer cómo funciona nuestra mente, las empresas saben bien cómo activar lo emocional para pagar lo racional, que en este caso, por ejemplo, una estrategia racional sería el precio. El precio no, a no ser de que sea una fijación de precio psicológico, no lo vemos como un tema de decisión inmediata, sino que por el contrario lo que buscamos es que se dé hacia el final de la compra, cuando ya la persona está tan emocionada que no puede hacer un análisis de realmente el costo-beneficio que va a tener por eso que va a pagar. Entonces, hoy las marcas que hacen, aprovechar de cómo funciona nuestra mente a nivel emocional para pagar las cortezas racionales y llevarnos a ser más impulsivos al momento de comprar. Y es que, ¿qué sería si detrás de todo esto no estuviesen estudios de mercado, toda una posibilidad de conocer fundamentalmente qué espera y qué desea el consumidor final? Uno de esos espacios en los que más se consume son precisamente las redes sociales. De ahí la importancia de un marketing estratégico de alguna manera orientado hacia lo digital. Pues en la siguiente nota queremos ofrecerles una reflexión acerca de cómo influye el marketing digital en esa compra final del consumidor, la nota que les ofrecemos en este momento. Bueno, diciembre hace parte del último trimestre del año y por ende las personas tienen un consumo muy particular porque están dispuestas a gastar más. Con la publicidad lo que debemos de hacer es ir preparando al consumidor para estas mismas fechas, para que a medida de que vayamos conociéndolo, en el momento en que se deba de gastar, gasten en lo que ellos quieren, sin necesidad de
atropellarlos en mucha publicidad, y lo que hacemos es crear audiencias para que ellos se sientan con una comunicación mucho más cercana y personalizada para que puedan consumir en este último trimestre del año. Entonces aquí la clave está en, venga, preparemos esas audiencias con 3-4 meses de anterioridad, identificar cuáles son estos nichos a los que les tenemos que hablar para que la última parte donde tenemos que consumir y vender sea un poquito más cercana y que no sea tan saturada y no bombardeemos tanto al cliente final. ¿Cómo pueden competir las pequeñas y medianas empresas con las grandes en temas de publicidad? Y eso es lo que más enamora del marketing digital. La publicidad en línea está abierta para que todos podamos entrar a competir sin necesidad de irnos a competir con una gran empresa o una multinacional. Desde que hagamos un ejercicio válido y juicioso de audiencias y de nichos, vamos a poder entrar a competir de una manera muy pareja con estas grandes. Eso es un tip. Un tip 2 es la creatividad y la creación de contenido que sea relevante. No necesitas una gran producción como lo hace una Coca-Cola o algo, sino que simplemente un celular, una buena idea y una buena ejecución de la creatividad nos va a ayudar a resaltar. Y lo último es lo que les decía anteriormente, es encontrar cómo identificamos esos momentos de vida de cada uno de nuestros usuarios para dar como en el punto donde tenemos que llegar. Aunque nos gusta pensar la mayoría de las veces que somos racionales al momento de la compra, es evidente que las emociones juegan un papel fundamental. Y es que la época se presta para ello. ¿Cómo no salir y consumir unos productos que quizás por lo regular en ciertas épocas del año no hacemos? ¿Cómo no dejarnos atrapar por la decoración de ciertas vitrinas o incluso por precios en los que 4.999 en vez de 5.000 nos ponen a pensar? Entonces, claro, allí, Mariana, en nuestro cerebro, de alguna manera, esas emociones empiezan a generar unas respuestas, unos estímulos visuales, sonoros, que son típicos de la época. ¿Cómo entenderlo desde la neurociencia misma? Bueno, perfecto. El tema de la emocionalidad humana no depende incluso de que no seamos racionales, sino que el cerebro tiene que ahorrar energía. Y la mejor forma de ahorrar energía es a través de ser emocional. Pensar cuesta mucho a nivel energético. Así que si nosotros pensáramos en cada decisión que tomáramos, pues tendríamos que dormir más o menos cada hora y media, dicen algunas investigaciones. ¿Y qué pasa? Que cuando yo tengo diferentes estímulos sensoriales, un estímulo visual, un estímulo auditivo, un estímulo olfativo, táctil, se da en el cerebro algo que se llama la crossmodalidad sensorial. ¿Qué es la crossmodalidad sensorial? Es la integración de todos los sentidos para vivir una experiencia coherente. Cuando yo vivo una experiencia coherente a nivel sensorial, entro en algo que se llama el tambor de la persuasión. Es como si me fuera en un estado de flow, como que me voy en la experiencia de consumo y empiezo a tomar incluso decisiones impulsivas mediadas por esa crossmodalidad emocional, en donde hago una compra cruzada y en donde aparecen esos sesgos como el ya que compré esto, entonces voy a comprar también esto, y ya que compré esto y esto, entonces esto. Entonces vamos llevando a la persona a través de un tambor persuasivo mediado por los sentidos, pero siempre garantizando una coherencia. ¿Cuál sería la recomendación para las marcas? Intencionar cada una de las categorías sensoriales que se van a estimular. Nos pasa mucho con algunas marcas que nos dicen, no, es que a mí no me interesa trabajar el olor, pero es que el olor no es solamente tener un olor, valga la redundancia, sino también evitar malos olores. Entonces hay que entender que dentro de las estrategias sensoriales no es únicamente poner, sino como también controlo eso que no depende de mí, pero que puede estar en el contexto o en el ambiente. Entonces es intencionar cada categoría sensorial para que sea coherente y comprender que la estrategia va más allá de poner, sino que es también controlar o quitar. Ese sería como mi consejo para las marcas. Decano, en una época como estas, imagínese la publicidad, no, todo lo que nos llega, las estrategias que las mismas marcas tienen, incluso digitalmente hablando, con un solo clic, de que te llegue toda la información posible solo por dar un acepto sin saber muchas veces a qué te referías. Entonces a veces hay como una línea muy delgada entre la invasión de la publicidad y la ética que se maneja en términos de eso. ¿Cómo ayudar a manejar en el consumidor final esa información a la que estamos expuestos de manera permanente sin que eso se nos vuelva abrumador? Bueno, ese es uno de los grandes retos que hoy se tienen, porque
Lo estamos viendo en las plataformas digitales. Uno de los grandes éxitos que están teniendo es que con el conocimiento que tienen de los consumidores, la información que van capturando de ellos, le van direccionando exactamente lo que la persona quiere. Y así no le esté buscando, ya la información previa que han ido recolectando el consumidor le da indicios al algoritmo, en este caso, de que te lance o que le lance a ese consumidor lo que más o menos está buscando sin que él se dé cuenta. Es decir, yo estoy viendo, no sé, unos elementos en una plataforma acerca del deporte, esa información ya está buscando rápidamente marcas asociadas con deporte que yo ni siquiera a lo mejor las había pensado e inmediatamente me empiezan a aparecer. Es un poco lo que hablaban de cómo ir sectorizando, cómo ir buscando esos nichos. Yo creo que hoy la tecnología tiene un componente allí de responsabilidad y ético bastante complejo que tenemos que tratar, porque el consumidor en sí mismo, tratar de como poner ese freno va a ser difícil, porque además eso le genera placer. De hecho, por eso se permanece tanto tiempo navegando, buscando, pasando, ¿cierto? Porque esas microdosis de dopamina que va liberando le generan placer, entonces él está a gusto, entonces él recibe y ve, y ahí es donde lo que decía Mariana, ve, ya que veo esto, ve, no lo había pensado, pero está como bonito, ve, como que esto es una buena excusa para adquirirlo. Yo creo que la época, el fin de año tiene muchos elementos culturales también allí involucrados, como además de lo que veíamos, de la tradición, la costumbre, lo cultural, es como una autogratificación del ser humano, es decir, estamos terminando año, hemos trabajado duro, como que nos merecemos esto, entonces ahí vienen las justificaciones, ¿cierto? No, que tratamos de racionalizar, ¿cierto? Esas decisiones que vamos tomando. Digamos que hoy el tema es delicado frente al manejo de los datos. Yo creo que ahí es donde está la gran responsabilidad, el autocontrol, que es lo más difícil en el consumidor. Eso es lo más difícil de lograr, porque hoy lo que vamos a seguir viendo es que nos va a llegar información porque nosotros estamos como redireccionando el algoritmo frente a nuestros gustos. Mariana, en el laboratorio de neurociencia y comportamiento humano, esas investigaciones que ustedes por lo regular van desarrollando cuando tienen que ver con el consumidor final, ¿cómo qué experiencias tienen? Bueno, nosotros desde el laboratorio acompañamos las empresas desde la creación del producto, del alimento, del espacio, del servicio que se vaya a ofertar, hasta la segmentación de los públicos en términos de ciclos de vida o arquetipos. No consume igual una persona recién separada que recién casada, o un adolescente que una persona que ya esté en la economía silver que denominamos. También a partir de esa segmentación entonces podemos comprender la interacción con el producto a través de narrativas, de símbolos, de dinámicas. Entonces lo que nosotros hacemos es identificar el producto o el servicio, saber cuál es el público objetivo y entender cuáles serían las formas en que comunicar esa información sea más persuasivo para esos públicos. Sin embargo, aquí hay algo importante, y es que hay un límite entre la persuasión y la manipulación, y en el laboratorio tenemos unos estándares éticos bastante claros con respecto a hasta dónde llegamos. Por ejemplo, nosotros capturamos de cada sujeto, a través de las mediciones que hacemos, podemos capturar alrededor de 160 datos por milisegundos de diferentes elementos: ritmo cardíaco, temperatura, movimientos oculares, pero siempre esos datos van a ser utilizados para responder a un objetivo. Entonces hay marcas que me dicen: Mariana, entrégame los datos. No. ¿Por qué? Porque es claro que en nuestro consentimiento informado y en nuestro comité de bioética esos datos se van a manejar para esos objetivos comerciales, porque sí, se pueden utilizar para otras cosas, incluso para la manipulación. Entonces somos bastante como coherentes en saber que estamos haciendo ciencia persuasiva, pero siempre desde esos estándares que mantienen esa línea tan diminuta que existe entre la manipulación y la persuasión. Entonces hacemos testeo de publicidad, validación de empaques y etiquetas, segmentación psicográfica, hacemos estudios sensoriales, hacemos focus group, y todo a través de mediciones más biológicas o más, digamos, de elementos de respuestas autónomas o no conscientes del ser humano como tal. Por lo mismo que decía Omar, el decano Omar ahorita, y es: llega más lejos una persona con voluntad que una persona inteligente, y eso es lo más difícil, la voluntad. Como la conocemos bien desde la psicología, lo que buscamos es precisamente saber hasta qué punto podemos de alguna forma entender esos procesos de voluntad, y también hacerlo como para algo positivo. Trabajamos con, pues, por ejemplo, con Cruz Roja, con la Alcaldía de Medellín, también buscando generar como nuggets de comportamientos para comportamiento ciudadano, por ejemplo, porque el consumo no es únicamente el tema de una transacción. Comportamiento humano en general. En general. Eso es. Correcto. Finalmente, decano, ¿qué decir en términos de, estamos como en medio de dos escenarios?
el comercio que necesita vender, a veces bajo cualquier consideración, o sea, donde muchas veces hasta se negocian principios, lo sabemos perfectamente en ética de comunicación, en ética publicitaria, pero el consumidor final que de alguna manera requiere también como autocontrolarse, saber realmente qué es importante para consumir, qué es necesario, a qué le puede apostar. Esos desafíos que se nos presentan entre ese consumidor final y el mercado que se ofrece en términos como ocasionales, ¿cómo los definiría usted? Yo creo que nos urge tener unas campañas de sensibilización frente a estas nuevas temáticas, así como se ha generado en algún momento cómo enseñar la cultura del ahorro, ¿cierto? Que eso parecería que es algo básico, humano, pero a veces nos tienen que recordar, nos tienen que dar tips de cómo en una época inclusive como esta, nos lo decía la primera intervención de la directora Paula, podemos correr el riesgo de endeudarnos más de la cuenta y no caemos en cuenta que luego hay que pagar esa deuda y luego viene una serie de compromisos. Casi uno nunca planifica que lo que gasta o invierte en diciembre, en enero vienen otros compromisos muy importantes, entonces a veces se pierde de vista esa proyección, esa planificación, ese elemento de visualizar un poco más adelante las cosas. Entonces nos surgen campañas que ayuden a los consumidores cómo hacer un manejo responsable de la comunicación, de los medios, cómo autorregularse, cómo manejar la voluntad, cómo cierto, porque claro, eso es un dilema en esta época y además es muy atractivo y muchos comercios dicen esta es la época del año en que nos cuadramos, en que logramos recuperar inclusive otras épocas que han sido muy difíciles, por eso se vuelve tan agresiva e inclusive ahí miren que lo decía el documental, 3, 4 meses antes empiezan a planear la temporada, entonces eso es un elemento que las marcas van estructurando, van planeando porque es que se juegan muchas pequeñas, medianas, grandes empresas, digamos, sus objetivos de marketing, de mercadeo en un mes, los tienen que jugar. Entonces yo creo que sí falta que generemos también esa otra contraparte de generar conciencia del uso responsable de las finanzas, de la compra prudente, no impulsiva, ¿cierto? Que es lo más complejo. Cuando nos enfrentamos a un escenario de este tipo, les hemos ofrecido en este espacio una reflexión. El papel de la empresa, pero también el papel de cada uno de nosotros como consumidor final. ¿Qué nos atrae, qué nos atrapa, cómo nos dejamos persuadir, a qué le apostamos? Donde no todo necesariamente lo que se nos presente como bueno tiene que ser objeto o sujeto de compra. Pues bien, una reflexión que en esta época decembrina bien nos puede ayudar a economizar, a ser un poco más precavidos y sobre todo a planear. Porque ¿qué es la estrategia sino la capacidad de planear también para que efectivamente los demás compromisos no terminen sorprendiéndonos en el año que viene? El tema que nos ha ocupado en este espacio de opinión, a Mariana Gómez desde la coordinación del Laboratorio de Neurociencia y Comportamiento Humano de nuestra universidad. Decano Omar, mil gracias también porque desde toda esa reflexión de las ciencias sociales, en comunicación, en publicidad y demás, ayudamos a que quienes nos ven en este espacio de opinión puedan crear también una conciencia crítica del consumo final al cual nos enfrentamos. Y por supuesto a ustedes por permitirnos llegar a sus hogares a través de este espacio de opinión de En Rojo y Negro desde la Universidad Pontificia Bolivariana pensando el país y la ciudad. Los esperamos la próxima semana con un nuevo tema de interés para todos.